En esta unidad vamos a ver el concepto de adhesión fibra matriz, los tratamientos para realizar la modificación de fibras para lograr la compatibilización con la matriz. También vamos a ver algunas técnicas de caracterización, ver el efecto de esto sobre la durabilidad y estabilidad de los materiales en el medio ambiente y cuáles son las técnicas y normas principales para hacer la caracterización de estos materiales. El procesamiento de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzadas con fibras naturales, como hemos visto anteriormente, involucra la mezcla e impregnación de los componentes a la temperatura de fusión del polímero, seguido de operaciones de transformación para dar forma, digamos, al producto final, tales como la inyección y la termoconformación. Las interacciones fibra-fibra y fibra-matriz determinan las propiedades de estos materiales compuestos y aquí el rol principal es la interfaz entre estos dos materiales. Cuando la adhesión entre la fibra y la matriz no es eficaz, las fibras no funcionan como un material de refuerzo propiamente. Entonces, las fibras celulósicas en algunos casos también van a tender a formar agregados por esa atracción que tienen entre sí, atracción tipo de fuerza de puente de hidrógeno, que hacen que formen agregados, aglomerados, y esto, digamos, por lo tanto, no pueden mezclarse bien con matrices apolares. No alcanza a una distribución uniforme. Las características superficiales de las fibras lignocelulósicas, por lo tanto, es un factor que influye en la distribución de los esfuerzos dentro de la matriz. Digamos, hay una transferencia de esfuerzo desde la matriz hacia la fibra. Y si esa interfaz no es buena, bueno, no se consigue, digamos, que el elemento reforzante, que la fibra pueda absorber parte de esa carga. Por esta razón, se suele emplear tratamientos para la modificación de la superficie de las fibras con aditivos adecuados antes del procesamiento para lograr una buena dispersión y una significativa mejora de las propiedades mecánicas de los materiales compuestos. En el caso de las matrices termoplásticas, las propiedades de los materiales compuestos también están influenciadas por los parámetros de procesamiento, tales como el tiempo y la velocidad de la mezcla, la temperatura de la mezcla. Por lo tanto, la resistencia a tracción de los materiales compuestos no va a variar linealmente eh, con estos parámetros. Esto es, digamos, una razón importante de que se realicen optimización de estos parámetros de procesamiento, teniendo en cuenta factores como la longitud de la fibra y su dispersión para, digamos, alcanzar mejores propiedades. Las fuertes interacciones por enlaces de hidrógenos que se establecen entre las fibras hacen que se mantengan unidas entre sí. El tratamiento de las fibras o la aplicación de cualquier tratamiento que modifique la incompatibilidad de la superficie puede reducir este problema. Algunos de los tratamientos que se le suelen emplear para mejorar el procesamiento son la adición de ácido esteárico, como mencionamos en la unidad anterior. También se pueden agregar aceites minerales, silanos y algunas olefinas modificadas. La concentración de estos aditivos es de aproximadamente 1% en peso de las fibras. El ácido esteárico es muy efectivo para la dispersión de las fibras en la matriz, debido a que reduce las interacciones fibra-fibra. Los aceites minerales actúan como lubricantes que se absorben sobre la superficie de la fibra y de este modo facilitan su dispersión en la matriz. Los materiales compuestos reforzados con polímeros termoplásticos ofrecen algunas ventajas respecto a los preparados con materiales termoestables
Por ejemplo, tiene menor tiempo de ciclo en la producción, mejor tenacidad y potencial para su reciclado. En cualquiera de las formas de moldeo que se suele emplear, la interfaz fibra matriz es un factor determinante de las propiedades finales del material. La adhesión fibra matriz puede ocurrir mediante diferentes mecanismos que pueden tener lugar en la interfase, ya sea aisladamente o en combinación. Los mecanismos de adhesión pueden ser por adhesión y humectación, interdifusión, adhesión y otros. El mecanismo de adhesión por absorción y humectación es un tipo de interacción física que se produce cuando dos superficies eléctricamente neutras se encuentran lo suficientemente cerca para provocar esa atracción física. Esta atracción se puede comprender mejor considerando el caso de la humectación de las superficies sólidas por un líquido. En el caso de los dos sólidos, por ejemplo, en el caso de dos sólidos que se colocan juntos, la rugosidad de la superficie a una escala microscópica impide que las superficies entren en contacto, excepto en puntos aislados en su superficie, digamos que son los puntos más prominentes de su superficie. Y por lo tanto la adhesión total serán a través de estos puntos, digamos, más salientes de la superficie. Por lo tanto, digamos, este tipo de adhesión va a ser débil. Para una humectación efectiva de la superficie de una fibra, la resina o polímero tiene que estar fundido y debe cubrir cada saliente y cada entrante de la superficie para desplazar, por ejemplo, el aire. Sin embargo, este tipo de enlace es difícil de conseguir debido a que la superficie puede estar contaminada, puede también tener presente aire u otros gases atrapados en la superficie del sólido o de la fibra. Y bueno, también pueden deberse, digamos, pueden impedir esto la aparición de grandes esfuerzos de contracción durante el proceso de curado. La humectación de un sólido por un líquido generalmente se describe por la atracción física entre dos materiales en función de sus energías superficiales, como podemos ver en esta figura. En consecuencia, la unión debida a la aumentación implica interacciones a una escala atómica que se desarrolla solo cuando los átomos de los constituyentes se encuentran dentro de estos diámetros atómicos o están en contactos entre sí de una manera íntima a una distancia interatómica de equilibrio. La aumentación se describe generalmente por el ángulo de contacto entre el sólido y el líquido, como se ve aquí en la figura, donde θ es el ángulo de contacto. La adhesión física se puede expresar cuantitativamente mediante la ecuación de Dupré, donde dice que el trabajo termodinámico de adhesión del líquido sobre la superficie sólida es función de la energía superficial del sólido, de la energía superficial del líquido y también de la energía interfacial entre ambos. Este trabajo termodinámico representa el enlace físico que resulta de estas fuerzas intermoleculares y también de las interacciones polares. La relación entre las energías superficiales del sólido y el líquido a través de, se puede, digamos, estimar a través del ángulo de contacto, el ángulo θ, y bueno, es como vemos aquí, ¿no es cierto?, cómo se representa en la ecuación de la diapositiva. Si el líquido forma ángulos de contacto mayores a 90, entonces la situación puede ser de no humectación.
Y si son menores a 90, la aumentación va a ser considerada como favorable. En el caso de un sólido de energía superficial muy alto, el ángulo de contacto generalmente se aproxima a cero, lo que significa una extensión completa del líquido sobre el sólido. El trabajo de adhesión, bueno, se representa según como se muestra aquí en la ecuación y es función, ¿no es cierto?, también del ángulo, de este ángulo tita. En el caso del mecanismo de interdifusión, es el caso en que, digamos, este mecanismo permite formar una unión entre dos superficies de polímeros, por ejemplo, a través de la difusión de las moléculas de polímero de una de las superficies a la red molecular de la otra, como se puede ver aquí. La fuerza de unión va a depender del grado de enmarañamiento de estas moléculas que están en la superficie o salientes de la superficie del material y también del número de moléculas implicadas, como se puede ver aquí en la figura 2. Vemos que, ¿no es cierto?, de un lado y del otro se encuentran eh, entre un lado y el otro se encuentran, ¿no es cierto?, las dos superficies del material y en la interfaz hay un entrecruzamiento, enmarañamiento de las moléculas del polímero. Entonces significa que durante el proceso de fusión de los dos polímeros o de alguna fibra modificada que tiene alguna estructura polimérica dentro de esos compuestos que modifican su superficie, se puede lograr este enmarañamiento eh, que generalmente está promovida por la presencia de agentes plastificantes y disolventes, y su efectividad va a depender del grado de difusión molecular de los constituyentes que integran y la facilidad de movimiento de estas cadenas moleculares de los polímeros. Entonces, esta figura bien podría representar, ¿no es cierto?, una superficie de un polímero que tienen, digamos, sus moléculas eh, en la superficie, ¿no es cierto?, que van a interactuar con la superficie de una fibra que puede estar modificada superficialmente con algún componente de cadena larga, por ejemplo, algún silano de cadena larga. Entonces, en ese caso, la cadena apolar del silano va a estar enmarañando esta superficie del polímero, mientras que el silano va a estar, digamos, del lado de la superficie de la fibra, formando un tipo de enlace químico. En el caso de mecanismos de adhesión debido a atracción electrostática, digamos que es un caso poco frecuente para este tipo de materiales compuestos. Las fuerzas de atracción se producen entre dos superficies cuando una de ellas lleva una carga neta positiva y la otra lleva una carga neta negativa, como en el caso de las interacciones ácido-base y el de enlace iónicos. Las fuerzas de interacción van a depender de la densidad de carga digamos, este tipo de mecanismos generalmente no contribuye, como les decía, significativamente cuando hablamos de unión fibra matriz en materiales compuestos reforzados con fibras lignocelulósicas. Pero sí van a tener un papel importante en los procesos de fijación de algunos agentes o aditivos que se usen sobre la superficie del refuerzo o del material. La adhesión por enlace químico se forma entre un grupo químico de la superficie de la fibra y un grupo químico compatible con la matriz. La fuerza de unión dependerá del número y del tipo de enlaces y su ruptura va a condicionar, ¿no es cierto?, la falla de la superficie o en la interfase. Acá hay que entender, digamos, que
tiene que producirse una reacción química que genere estos enlaces entre las fibras y la matriz. En el caso que generalmente, por ejemplo, hay algunos casos donde se llaman extrusión reactiva, donde se agrega anhídrido maleico a la matriz para que durante la fusión este anhídrido maleico vaya adheriéndose o reaccionando con los grupos hidroxilos de la celulosa y formando puentes, o sea, uniones de este tipo covalente. Pero este tipo de casos, digamos, es importante que se entienda que efectivamente hay una reacción entre la matriz y la fibra y esta reacción genera nuevos, o sea, enlaces químicos propiamente. Otro mecanismo de adhesión es la adhesión mecánica. En ese caso, la interacción se produce únicamente por la interpenetración mecánica de las dos superficies. Una resina puede mojar completamente la superficie de la fibra irá, digamos, recubriendo toda la superficie de esta fibra. Pero la resistencia a la atracción de esta interfase probablemente no será alta o al menos que haya un gran número de entrantes y salientes sobre la superficie de la fibra que permita así como un encastramiento, digamos, una vez que se solidifica el polímero, digamos, queda encastrado en estas cavidades o irregularidades superficiales. La resistencia al corte puede ser significativa y va a depender del grado de rugosidad de la superficie de la fibra. Además de los aspectos geométricos de la adhesión mecánica, existen otros esfuerzos internos dentro del material compuesto que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el procesado y los ensayos mecánicos mismos que pueden, digamos, afectar propiamente a la unión fibra mecánica. O sea que este tipo de adhesión puede producirse, ¿no es cierto?, durante la fusión del polímero, pero puede ir desprendiéndose de la superficie, ¿no es cierto?, a medida que el material o el producto es procesado. Si bien hasta ahora veníamos mencionando, ¿no es cierto?, a la interfaz entre la fibra y la matriz, ahora nos vamos a detener para ver esto de manera un poquito más detallada. Una definición de interfaz podría ser como la región bidimensional entre la fibra y la matriz que tienen características intermedias entre ambos componentes. Es decir, que las moléculas de la matriz se pueden anclar a la superficie de las fibras por reacción química, absorción, humectación, determinando el grado de la adhesión interfacial. En ciertos casos, la interfase se puede componer de un constituyente adicional, tal como un agente de unión o acoplamiento, o como una capa intermedia entre los dos componentes del material compuesto. Esa región que separa el polímero del refuerzo o de la fibra lignocelulósica es muy importante para la transferencia de los esfuerzos. Esta región originalmente fue llamada interfase, pero ahora es visto como una interfase con C debido a la naturaleza heterogénea tridimensional de esa región. No es una fase distinta, pues la interfase no tiene un límite claro. Se ve más como una región de transición que no posee ni las características de la fibra ni tampoco la de la matriz. Una interfase menos rígida que el polímero circundante daría lugar
a una rigidez y una resistencia baja, pero una mayor resistencia, pero permitiría, por ejemplo, tener una mayor resistencia a la fractura. En este caso, la ruptura se prolonga transversalmente a través del material compuesto, siendo probable que se desvíe de su trayectoria y crezca a lo largo de la interfaz fibra-matriz, dando como resultado la separación y o extracción de la fibra. Por otra parte, una matriz que sea más rígida que el polímero circundante daría un material compuesto con una menor resistencia a la fractura, pero más resistente y rígido. Esta interfase fuerte puede asegurar que el material compuesto sea capaz de soportar las cargas incluso cuando algunas fibras estén rotas, debido a que las cargas pueden ser transferidas a las porciones intactas de la fibra sin romper. La naturaleza de la interfase varía según el material compuesto, como vimos, digamos, anteriormente. El término de interfase se utiliza como un término general para categorizar o definir la región polimérica que rodea a una fibra. Acá podemos ver en esta región, digamos, en esta figura, perdón, cómo, ocurre esta región de transición. Cuando las propiedades de la fractura del material compuesto son de relevancia, digamos, es más ventajosa una interfaz relativamente débil. La carga aplicada directamente a la matriz en la superficie del material compuesto se va a transferir, por lo tanto, a las fibras más cercanas a la superficie y continúa fibra a fibra vía matriz a la interfase. Si la interfase es débil, la transferencia de carga es ineficiente, lo cual afecta, ¿no es cierto?, desfavorablemente las propiedades mecánicas. Una de las características de las fibras naturales o lignocelulósicas es que son aptas para las modificaciones químicas debido a la presencia de los grupos funcionales reactivos en su superficie. Estos grupos son principalmente grupos hidroxilos que se encuentran en la superficie de las celulosas y las hemicelulosas. Las características superficiales, tales como humectabilidad, adhesión, adherencia, tensión superficial o porosidad, pueden mejorar mediante la modificación de los grupos hidroxilos de la superficie en este sentido se han publicado diferentes trabajos y también técnicas. Entre estas técnicas, la mercerización se basa en el tratamiento alcalino para modificar las características superficiales de la fibra mediante la eliminación de impurezas y de este modo producir una topografía rugosa de la cual mejore, digamos, la interacción fibra-matriz. Uno de los métodos más comunes es la alcalinización mediante un tratamiento de la fibra con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio produce un efecto de mercerización de la fibra, lo cual incrementa la cantidad de celulosa amorfa, es decir, cambia la estructura de la celulosa nativa a la celulosa nativa tipo 1 a la celulosa nativa tipo 2. La alcalización de la estructura molecular de la celulosa nativa 1 produce un acortamiento también de las cadenas. Los resultados de algunas investigaciones indican que el tratamiento de alcalinización incrementa las propiedades mecánicas debido a una mayor rugosidad superficial de las fibras como consecuencia de la eliminación de ciertos componentes. Estos componentes pueden ser, por ejemplo, algunos compuestos extractivos
que se fueron depositando en el material fibroso durante la actividad biológica de la planta y su posterior eh, muerte, digamos, por la extracción, digamos, de la madera. El incremento del área de contacto interfacial fibra a fibra favorece el mecanismo de adhesión por anclaje mecánico, como habíamos visto anteriormente, porque al ser removidos estos componentes que son solubles en hidróxido de sodio, queda esa superficie más rugosa. El tratamiento alcalino, además de eliminar las ceras, que son unos componentes que forman parte de los extractivos de la superficie, también elimina parcialmente a las hemicelulosas y la lignina, así favorecen la interacción fibra-matriz. Sin embargo, existen algunos trabajos que indican que, bueno, que esto, si bien se logra una mejor interacción, estos cambios no son significativos en las propiedades mecánicas del material compuesto. Acá podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, con y sin merced, como, digamos, la estructura del material lignocelulósico con y sin tratamiento. Vemos que esta sería la superficie del material fibroso, donde parte de la lignina se encuentra completamente, igual que las ceras y las grasas en su superficie, y más abajo, ¿no es cierto?, todas las cadenas largas de la celulosa. Cuando se hace, digamos, este tratamiento de mercerización, hay una remoción de estas ceras y grasas que son parte de los extractivos de la madera o de las plantas anuales, y también vemos que hay una remoción de parte de la lignina y esta degradación, ¿no es cierto?, de la celulosa, volviéndola más amorfa. Otro tipo de técnica empleada para la modificación de las superficies lignocelulósicas es la silanización, que consiste en usar compuestos organosilanos funcionales, donde R es el grupo funcional que se encuentra unido al silicio mediante un enlace de tipo covalente, como podemos ver en la figura. La adhesión con el polímero ocurre a través de este grupo. Suele ser una cadena alquílica, por ejemplo, o alguna otra cadena larga. El grupo X puede reaccionar después de hidrolizarse con los grupos activos en el sustrato, o bien se puede actuar a través de la condensación con otros compuestos de silicio, como también se ve en esta imagen. Los silanoles formados después de disolver el silano en agua se adhieren a la superficie estableciendo puentes de hidrógenos con los grupos hidroxilos. Las características, como podemos ver aquí, ¿no es cierto?, cómo se produce esa absorción. Las características de la adhesión va a depender de los grupos que estén en la superficie, que estén, digamos, de los grupos químicos que constituyen el compuesto organosilano, también de los aditivos presentes, el solvente y también del tipo de refuerzo. Cuando se produce el secado de las fibras después del tratamiento de las fibras con el silano, se produce como dijimos, primero una absorción y después con el secado de esta fibra se produce una reacción de condensación donde, sobre las fibras, ¿no?, donde los grupos de silanol forman una capa que se denomina polisilonoxano, enlazadas con la fibra. Esta reacción
del grupo organofuncional del silano actúa como puente entre el polímero y el refuerzo. Por esta razón es muy importante elegir cuál va a ser este grupo R que presenta la compatibilidad con el polímero. Por eso les decía, si es un polímero, por ejemplo, de tipo características apolar, bueno, se elige un polímero con una cadena alquílica eh, larga, compatible con la matriz. El tratamiento superficial mediante el uso de silanos como agente de acoplamiento mejora las propiedades mecánicas debido a que se mejora la adhesión fibra-matriz, aunque las propiedades de atracción dependen de la concentración de silano utilizado. En general, los silanos se aplican en concentraciones en el orden de 0,1 o 2% en peso de fibra. En términos de propiedades específicas, es decir, la relación de la propiedad respecto de la densidad, algunas fibras lignocelulósicas son comparables con las fibras de vidrio. Esta es la principal ventaja de las fibras lignocelulósicas cuando se busca una reducción de peso en el material compuesto. Se han desarrollado varias ecuaciones que permiten relacionar, digamos, las propiedades mecánicas en función de los módulos de la fibra y la matriz y del volumen de la matriz y la fibra en el material compuesto. Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos dependen en gran medida de las propiedades de las fibras y de la relación de carga absorbida por las fibras. En la primera ecuación de esta diapositiva podemos ver que la relación de carga absorbida de las fibras en la dirección longitudinal de los materiales compuestos unidireccionales está dada por esta ecuación, que es función, ¿no es cierto?, de los módulos de elasticidad de la fibra y de la matriz, y también del volumen de la matriz respecto de la fibra. Por ejemplo, haciendo una estimación rápida, en los materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio, esta relación del módulo de la fibra a la matriz es de aproximadamente 20. Pero en el caso de las fibras lignocelulósicas, las fibras lignocelulósicas tienen un módulo promedio de 50 gigapascales y las resinas termorrígidas de 3,5 gigapascales aproximadamente. Esto nos da una relación de módulos de aproximadamente 15. Si la fracción en volumen de fibra es de 50, bueno, esto nos permite indicar que, las fibras lignocelulósicas pueden absorber hasta un 94% de la carga total del material compuesto. El volumen de fibra incluso podría ser mayor al 50%. Sin embargo, el rendimiento real de las fibras lignocelulósicas como bajo carga mecánica va a ser menor, va a soportar menos carga debido a factores limitantes inherentes a las fibras lignocelulósicas. Como sabemos, las fibras lignocelulósicas son cortas y discontinuas y pueden tener, digamos, fallas o pueden ser afectadas, digamos, por todo el procesamiento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con su obtención y el procesamiento que tiene que ver con incluirlos dentro del material compuesto, ya sea, son procesos altamente, son altamente friccionantes y a altas temperaturas. Para tener en cuenta, digamos, esta pérdida de eficiencia y hacer una estimación real de cuál va a ser el módulo del material compuesto y la resistencia del material compuesto, bueno, la ecuación de la regla de las mezclas permite, digamos,
incluir algunos coeficientes para hacer esta aproximación. Acá, por ejemplo, vemos que se puede estimar el módulo del material compuesto en función del módulo de las fibras, el volumen de fibra y también el módulo de la matriz y el volumen de la matriz. Pero se introducen dos coeficientes nuevos, uno que tiene en cuenta la eficiencia de la longitud del refuerzo, tanto en el módulo como la resistencia. Ahí este coeficiente, digamos, va a tener en cuenta el efecto de la geometría de fibra y las propiedades interfaciales. Y otro factor que es el sub-0, que tiene en cuenta la distribución de la orientación del refuerzo. Ahí se va a tener, incorporar el efecto de la dispersión, la aglomeración, la orientación del refuerzo dentro de la matriz. Y después podemos ver, digamos, en este caso, digamos que esta regla de las mezclas nos permite obtener tanto el módulo como la resistencia del material compuesto en base, digamos, a estos valores. Generalmente lo que se conoce son los módulos y los módulos de la fibra y de la matriz y el volumen de las fibras y también de la matriz, y experimentalmente se pueden determinar tanto el módulo como la resistencia del material compuesto. De esta manera, digamos, se puede también hacer una estimación, conociendo estos valores, se puede, digamos, hacer una estimación de estos factores o coeficientes que corrigen, digamos, o ajustan esta ecuación como una pendiente, eh, digamos, en función del porcentaje de fibra en la matriz. En la forma en que las fibras lineocelulósicas se dispersan y distribuyen en la matriz polimérica también van a afectar a las propiedades mecánicas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo puede ser esa dispersión y esa distribución. En primer lugar, tenemos, ¿no es cierto?, una buena dispersión pero mala distribución, dado que las fibras están bien dispersas, separadas entre sí, pero no llegan a cubrir toda la sección del material compuesto. En la segunda imagen, que es la B, podemos ver que la dispersión es pobre porque las fibras están unidas entre sí, pero se distribuyen en todo así, aglomeradas y juntas, se distribuyen en todo el material compuesto. Después vamos a encontrar en el punto C una mala dispersión, una mala distribución, que sería el peor de los casos, donde las fibras están aglomeradas entre sí y no cubren toda la sección transversal o la sección del material compuesto. Y el último caso, que es el caso ideal, vemos que hay una distribución buena y una dispersión buena, las fibras están individualizadas y además podemos ver, ¿no es cierto?, que cubren parte de la sección transversal del material compuesto. Bueno, otra cuestión importante aquí es mencionar que la ecuación de las mezclas pueden ser modificadas introduciendo otros factores, como el caso este es la incorporación del factor entre paréntesis 1 menos BP elevado al cuadrado para tener en cuenta la porosidad debida al lumen de las fibras. Después otro factor en el sub D para
explicar el efecto de la disminución aproximadamente lineal en el módulo de tracción de la fibra con el aumento del diámetro de fibra. Y un factor último que es K para tener en cuenta la discrepancia entre el valor de la sección transversal verdadera, que no es circular, sino tiene irregularidades y anchos variables de fibra, y el área de la sección transversal circular aparente, calculada por la media del diámetro aparente de fibra. Entonces, de esta manera, digamos, también se introduce otro factor de corrección para hacer las estimaciones del módulo del material compuesto y también de la resistencia del material compuesto. Bueno, como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Y las ecuaciones desarrolladas por materiales compuestos de fibras sintéticas se adaptan a las ecuaciones, para estimar, digamos, las propiedades de materiales compuestos de fibras lignocelulósicas, agregando diferentes tipos de factores. Para los materiales compuestos lignocelulósicos, los factores también, o los valores de estos parámetros van a depender del tipo de método de fabricación. Aquí podemos ver los valores típicos de los factores de la eficiencia de longitud de fibra, el factor de distribución de la orientación de fibra para varios tipos de materiales compuestos de fibra lignocelulósica, dependiendo de el tipo de, método de fabricación. Tenemos para inyección por moldeo, utilizando solamente las fibras impregnadas por vacío, utilizando tejidos multiaxiales o unidireccionales. Esto es bueno porque, digamos, es una forma de poder estimar a través de estas ecuaciones el comportamiento, digamos, de estas fibras en el material compuesto. El factor determinante de las propiedades de los materiales compuestos de fibra lignocelulósica es el tipo de fibra y sus propiedades. En general, las propiedades de atracción de las fibras lignocelulósicas están en el siguiente orden, sobre todo para las que son fibras naturales. Tenemos que las propiedades de las fibras de tallo van a ser mayores que las fibras de hojas y estas a su vez mayores que las fibras de semillas. Las fibras de tallos como lino, cáñamo y yute también tienen propiedades, atracción específicas comparadas con la fibra de vidrio E y por lo tanto tienen potencial para reemplazarlos en materiales compuestos. El mayor inconveniente de las fibras lignocelulósicas en comparación con la fibra sintética es la variabilidad y la falta de uniformidad en sus propiedades físicas y mecánicas. Y esto se debe, digamos, a que es un material natural, un material biológico. Y por lo tanto va a estar influido, digamos, también de muchos factores durante su cultivo, crecimiento y cosecha y postprocesamiento. Las propiedades de las fibras lignocelulósicas también varían dependiendo del tipo de planta, la edad, la técnica, por ejemplo, el enriado, separación, el lugar geográfico, suelo, condiciones climáticas, lluvias, sequías. Todo eso va a afectar entonces a la variabilidad de las fibras. No es lo mismo una fibra de sisal que se planta en Brasil que en un país de África donde las lluvias son escasas. Las causas de la variabilidad en las propiedades mecánicas de las fibras lignocelulósicas pueden ser propiamente por el material, pueden ser, digamos, causas microscópicas como cristalinidad, ángulo fibrilar, modificación de cristales, o macroscópicos como la relación de aspecto, porosidad, tamaño, forma del lumen, espesor de la pared fibrosa, también su historia, el tipo de recurso fibroso que provienen, la edad, las condiciones de su procesamiento, entre otras.
Y después también van a influir, digamos, en esta variabilidad las condiciones de medición, la velocidad del ensayo a tracción, la longitud inicial entre las mordazas, la humedad en que se hizo el ensayo, la temperatura, las diferencias en la sección transversal de la fibra a lo largo de su longitud. Esta variabilidad en las propiedades se manifiesta en las propiedades mecánicas de los materiales compuestos, dando una dispersión de las propiedades mayor que en el caso de los materiales compuestos elaborados con fibras sintéticas. Las fibras lignocelulósicas se procesan intrínsecamente como fibras cortas a partir de las cuales se producen mantas textiles de fibras orientadas al azar, no tejidas, o telas también que pueden estar tejidas para su uso como refuerzo material compuesto. El parámetro importante para la transferencia eficiente del esfuerzo de la matriz a las fibras cortas es la relación de aspecto, que debe estar, la relación de aspecto, recuerden, la longitud dividido el ancho o el diámetro de la fibra, debe estar en el rango de 100 a 200. La mayoría de las fibras tienen una relación de aspecto de 100 a 2000, lo cual es bastante alto, ¿no es cierto? Una alta relación de aspecto de las fibras lignocelulósicas es mejor para la transferencia de esfuerzo debido a la mayor superficie disponible para la adhesión con la matriz polimérica. Otro parámetro importante para los materiales compuestos de fibra corta es la longitud crítica. La longitud de las fibras debe ser mayor que la longitud crítica para que pueda soportar una determinada carga. El valor de la longitud crítica de una fibra está dada según la ecuación que se ve en la diapositiva, donde la longitud crítica es función de la resistencia a la fractura de fibra, el diámetro de fibra y la resistencia al corte interfacial fibra matriz. Un ejemplo típico, digamos, tomado de bibliografía, donde el valor de la resistencia a la fractura de fibra es 500 megapascales, un diámetro de 50 micras y una resistencia al corte de 5 megapascales. Esto da como resultado una longitud crítica de 2,5 milímetros. Teóricamente, una fibra de 12,5 milímetros de longitud, o sea, 5 veces la longitud de la longitud crítica, eh, puede absorber un esfuerzo promedio del 90% del esfuerzo de la fractura de la fibra. Sin embargo, se ha observado experimentalmente que las longitudes de fibras críticas están en el rango de 0,2 a 3 milímetros debido a que sus longitudes suelen ser más bajas debido al método de fabricación del material compuesto o a la longitud de la fibra utilizada o también a la relación de aspecto. Las propiedades mecánicas del material compuesto va a ser proporcional al volumen de fibra. Cuando mayor es la cantidad de fibra, mayores serán las propiedades mecánicas del material compuesto. Hay un límite en la cantidad de fibra usada como refuerzo, por encima de la cual las propiedades mecánicas del material compuesto comienzan a disminuir. Esto se debe principalmente a que la cantidad de resina no alcanza a humedecer correctamente al gran volumen de fibras presentes. Esto produce, por lo tanto, una adhesión interfacial pobre, fibra matriz y una mayor porosidad, y por lo tanto menores propiedades mecánicas. Experimentalmente se ha demostrado que el contenido de fibra óptimo de fibras lignocelulósicas en el material compuesto es de alrededor del 50 a 60% en volumen y puede ser menor para las fibras orientadas al azar. Otro parámetro que suele ser utilizado en los materiales compuestos es la fracción de volumen de fibra mínima. Para contenidos de fibra por debajo de este valor mínimo de volumen, las fibras actúan como impureza en lugar de refuerzo y la falla del material compuesto es controlada principalmente por la matriz.
por encima de ese valor mínimo en volumen de fibra, hay una cantidad suficiente de fibras para transportar el esfuerzo en el material compuesto después que la matriz falla. El aumento en la resistencia a la tracción en el material compuesto por encima de la resistencia de la matriz solo ocurre una vez que el volumen de fibra es mayor o excede el valor de este volumen de fibra crítico. Los valores experimentales determinados para el volumen mínimo y crítico de las fibras unidireccionales en materiales compuestos están en el orden del 11% y 13%. Las fibras lignocelulósicas se pueden emplear con casi todas las matrices termoplásticas y termoestables disponibles en el mercado, incluso en caucho y en biopolímeros. En la Unión Europea, aproximadamente el 30% de los materiales compuestos con fibras lignocelulósicas usan matrices termoestables y el resto matrices termoplásticas. Las diferentes estructuras y propiedades de los materiales termoestables y termoplásticos afectan a las propiedades mecánicas del material compuesto de manera diferente. Los materiales compuestos de matrices termoestables tienen propiedades mecánicas superiores debido a las menores temperaturas de procesamiento y a la baja viscosidad que hace que, digamos, haya menos esfuerzos friccionantes sobre el material lignocelulósico. Los termoestables más utilizados con fibras lignocelulósicas son el poliéster, epoxi y vinilester. Estos materiales compuestos son altamente resistentes a los solventes, son rígidos y resistentes a la fluencia, con buenas propiedades mecánicas. Pueden contener un elevado contenido de fibras también. Los polímeros termoplásticos tienen ventajas sobre los polímeros termoestables, tales como su bajo costo de procesamiento, flexibilidad de diseño y facilidad de moldeo de piezas complejas. Entre sus desventajas, la desventaja principal es su temperatura de procesamiento, que debe ser inferior a 230 grados centígrados para evitar la degradación térmica de las fibras lignocelulósicas. Por lo tanto, los termoplásticos empleados deberían tener temperatura de procesamiento no mayor a 230 grados, como es el caso del polipropileno, cloruro de provinilo, PVC, poliestireno y polietileno. Las poliamidas, poliésteres y policarbonatos que requieren temperaturas de procesamiento mayores a 250 grados no pueden usarse con fibras lignocelulósicas. Por este motivo, ¿no es cierto?, la temperatura de degradación. Las fibras lignocelulósicas generalmente tienen un módulo más alto que los termoplásticos, lo que resulta en materiales compuestos de mayor módulo. La orientación de las fibras en estos materiales es aleatoria y en consecuencia la mejora de las propiedades no es tan alta como en el caso de los termoestables, donde se pueden utilizar fibras unidireccionales. Los termoplásticos tienen una viscosidad elevada que suele dificultar la humectación de las fibras lignocelulósicas. El polipropileno es el termoplástico más usado debido a su baja densidad, facilidad de procesamiento y buenas propiedades mecánicas. También resistencia a alta temperatura, buena estabilidad dimensional y buena resistencia al impacto. Las propiedades mecánicas de los materiales compuestos dependen, como habíamos visto antes, de las propiedades mecánicas de la matriz y de la fibra, y también de la unión entre ambos componentes. La unión fibra-matriz va a depender de tres factores: el anclaje mecánico, la fuerza de atracción física, el tipo Van der Waals o enlaces de puente de hidrógeno, y también de la unión química fibra-matriz.
Se necesita buena adhesión interfacial para que la transferencia de esfuerzo de la matriz a la fibra sea efectiva. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Las fibras lignocelulósicas con superficies polarizadas no suelen ser compatibles con las matrices poliméricas no polares o hidrófobas. Algunas fibras lignocelulósicas presentan en su superficie una capa de extractivo que son compuestos, digamos, del metabolismo de las plantas, un conjunto de compuestos entre los cuales se encuentran los ácidos grásicos alifáticos de cadena larga, que no son compatibles con resinas comunes y por lo tanto deben eliminarse mediante algún tratamiento superficial, como vimos hoy, ¿no es cierto? También la merceración es una alternativa. En aplicaciones exteriores se requiere un tratamiento de la superficie de la fibra para hacerla menos hidrofílicas. Existen numerosos métodos para mejorar esta interfase matriz. Aquí en esta publicación se presentan un cuadro muy general, pero podemos mencionar, digamos, que los métodos físicos y los métodos químicos son los más utilizados. Los métodos físicos combinan la composición química de las fibras, pero perdón, los métodos físicos no van a cambiar la composición química de la fibra, pero mejoran la unión mecánica. Los métodos más utilizados para esto, o métodos físicos, en general consisten en tratamiento térmico, una descarga eléctrica, tratamientos de corona, tratamiento de plasma frío. Su uso no es muy frecuente en materiales compuestos de fibras lignocelulósicas. En general, para esto lo que se suelen utilizar son tratamientos químicos para mejorar las fibras, la superficie de las fibras lignocelulósicas. Se basa en reacciones químicas de algunos componentes con las fibras lignocelulósicas y un reactivo químico como un catalizador o sin catalizador. Esto permite formar enlaces covalentes entre las fibras lignocelulósicas y la matriz. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, la silanización, también el injerto de las fibras con el MAP, el polipropileno modificado con anhídrido maleico, o el polietileno modificado con anhídrido maleico. Los agentes de acoplamiento mejoran. Otra cosa también importante, estos métodos en general lo que hacen al hacer un tratamiento químico modifican la tensión superficial de la superficie, logran una mejor impregnación de la fibra de esta manera y se puede lograr un acoplamiento químico. Los agentes de acoplamiento mejoran la compatibilidad entre las fibras lignocelulósicas que tienen, como dijimos, fuerte polaridad y en cambio los polímeros suelen ser hidrófobos. Estos agentes de acoplamiento reaccionan con los grupos hidroxilo de celulosa y los grupos funcionales de la matriz. Los métodos químicos más comunes utilizados son la alcanilización, la acetilación, la esterificación, el uso de silanos, el uso de polímeros injertados con anhídrido maleico, los isocianatos, los permanganatos y la copolimerización de injertos. El método más utilizado para la fibra lignocelulósica es la alcalinización. Como dijimos anteriormente, para obtener los materiales compuestos se emplean los mismos métodos de producción utilizados para obtener materiales compuestos de fibra de vidrio. Los métodos para producción de materiales compuestos unidireccionales suelen ser los más deseados, pero como sabemos, sin embargo, las fibras lignocelulósicas se procesan principalmente como material no tejido de fibra, por lo tanto el moldeo por compresión, como termostable y termoplástico, y el moldeo por inyección son, en el caso de termoplásticos, son los métodos más utilizados en la fabricación de los materiales compuestos. Esto se debe, además, a que el mercado de los materiales compuestos de fibras lignocelulósicas se basan en componentes no estructurales de pequeño tamaño, alto volumen de producción, tiempo de ciclo corto,
para los cuales estos polímeros termoplásticos son los más adecuados. En el caso del moldeo por compresión, pueden usar ambos tipos de matrices de polímeros, termoplástico y termostable, con fibras no tejidas o largas y unidireccionales, tiempos cortos de ciclo de moldeo que favorece la producción de piezas de automóviles como paneles de carrocerías, puertas. También permite producir materiales compuestos con una fracción de volumen de fibra de hasta un 60%.